Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Cuando se habló de narcoterrorismo en México, las autoridades no querían admitirlo. Tuvimos ataques, sí, por parte del crimen organizado a la población civil. Utilizaron drones también para generar violencia, grupos delincuenciales, generaron también estas masacres y hoy también utilizan bombas. ¿Cómo se le podría llamar a todo eso si no es más que narcoterrorismo puro? Un segundo tema que estaremos abordando aquí en Mega Noticias es la migración. Vaya, durante sexenios, la posibilidad entre México y Estados Unidos de tener una relación buena y buscar soluciones al tema de la migración no se ha logrado. Hoy menos con un gobierno antimigratorio por parte de Donald Trump. Tampoco vemos soluciones en la parte sur. Entre Centro y Sudamérica pasan caravanas completas de centroamericanos rumbo al sueño americano. Finalmente, para que exista una verdadera justicia, una procuración de la justicia, tiene que haber una serie de elementos. Agentes del Ministerio Público, peritos, personal suficiente, trabajos bien realizados y para eso se necesita tiempo y no la acumulación, la sobrecarga de carpetas de investigación. Hoy el Ministerio Público enfrenta situaciones complicadas en el país. Iniciamos. El uso de bombas por parte de los criminales no es algo nuevo, se tienen ya varias décadas de ello, lo siguen haciendo y con mayor intensidad en mayor parte del territorio mexicano. Esta es una pieza especial que elaboramos para usted. Que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso. Durante décadas pensamos que pertenecían a guerras lejanas, a países en conflicto, a imágenes que veíamos por televisión. Hoy, esas armas forman parte de la vida cotidiana de miles de mexicanos. Y ninguna historia lo explica mejor como la de Alejandra. En febrero de 2025, su hijo Pablo salió hacia una huerta de limón, en Buenavista, Michoacán. Era un niño, no era un policía, no era un militar, no participaba en ningún enfrentamiento, pero aquella mañana encontró una amenaza que normalmente asociamos con campos de batalla, una mina antipersonal. Y dejaron ahí más cuerpecitos de mi niño que porque explotó una mina y les dieron miedo a seguir recogiendo los pedacitos de mi niño. La historia de Pablo parece imposible de creer. Un niño que muere al pisar una mina antipersonal, como si hubiera ocurrido en un país en guerra. Pero mientras reconstruíamos ese caso, apareció otro, y luego otro, y otro más. Hasta entender que Pablo nunca estuvo solo. A cientos de kilómetros de Michoacán, Eduardo Zapata también recuerda el instante exacto en que su vida cambió. Y justo cuando iba pasando para subir mis cosas, truenan a eso. Yo no escuché ni siquiera la explosión. Yo nada más sentí que algo me aventó al suelo y perdí la fuerza de las manos y de los pies. No fue un enfrentamiento, fue un paquete. Alguien llegó a un restaurante, dijo que llevaba un regalo, segundos después, todo explotó. Alejandra perdió a su hijo, Eduardo perdió parte de sí mismo, y mientras ellos intentaban reconstruir sus vidas, otras familias dejaron de tener un lugar al cual regresar. No nos hace caso la presidenta, queremos apoyo, los niños están sufriendo, no comemos. En distintos estados, en distintos años, con distintos explosivos, todas estas historias parecían independientes hasta que apareció una pregunta. Si todo esto ocurrió, ¿por qué gran parte de estas historias no aparecen en los registros oficiales? Unidad de Investigaciones de Mega Noticias, Abel Martínez. Vayamos a este tema que tiene que ver con la migración. Histórico, no ha habido soluciones, intentos pues muchos, pero realmente soluciones profundas no. Tanto al norte como al sur de nuestro país se vive este fenómeno cada vez más intenso.
La política migratoria mexicana cambió radicalmente durante los últimos años. El país dejó de ser únicamente una ruta de paso para miles de personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, África y Asia, para convertirse en un territorio de contención impulsado por acuerdos bilaterales con Estados Unidos y el reforzamiento de operativos del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales. Yo comentarte que a través de derechos humanos hemos estado muy de cerca platicando con ellos. Todos tienen derechos y de verdad que es muy importante también darle la mano a nuestros hermanos. El estado se ha convertido en un corredor de paso debido a su conectividad carretera y ferroviaria. Municipios como León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y San Miguel de Allende aparecen con frecuencia dentro de operativos federales para localizar migrantes transportados en autobuses, cajas secas, tractocamiones o viviendas utilizadas como casas de seguridad. Pero tenemos que contribuir los que podamos para ayudarles y darles solución a este gravísimo problema, porque además los gobiernos no cuentan con recursos suficientes para atender y responder a las demandas o necesidades de los migrantes. El diagnóstico oficial del gobierno de Guanajuato señala que entre el 2011 y el 2023, el promedio anual fue de 750 personas presentadas ante la autoridad migratoria. En 2023 únicamente se registraron 199 personas, equivalente al 0.3% del total nacional. El comportamiento disminuyó en el año 2020 por la pandemia, aumentó en 2021 o 2022 y volvió a descender en el 2023. La Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente reporta la infraestructura nacional y evalúa las condiciones de las estaciones y estancias provisionales, pero a nivel nacional sí reconoce que durante 2024 más de 322,000 personas fueron presentadas en estaciones migratorias y estancias provisionales, lo que ha generado presión sobre el sistema. Para Guanajuato, en el 2022, las principales nacionalidades fueron Honduras, con 51.5%, Guatemala, 21%, Cuba, 7.6%, Venezuela, 6.4%, Nicaragua, 4.6% y El Salvador, 4.2%. La migración dejó de ser un fenómeno exclusivo de las fronteras mexicanas. Hoy atraviesa carreteras, ciudades y comunidades del interior del país. Guanajuato se ha convertido en una pieza estratégica dentro de esa ruta. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Urge terminar con la sobrecarga que hay en las agencias del Ministerio Público. Se necesitan más fiscales, se necesitan más peritos, se necesitan más policías para poder atender al grueso de la población, no estar centrado únicamente en delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada. Solo así se logrará una excelente procuración y, pues, de la mano, la procuración e impartición de justicia. La crisis de justicia en México comienza desde la puerta del Ministerio Público. Para miles de víctimas en Guanajuato, denunciar un delito significa enfrentarse a largas esperas, trámites burocráticos, investigaciones deficientes y muchas veces a la impunidad. La saturación de las fiscalías refleja una problemática estructural. Guanajuato se encuentra entre las entidades con menor cantidad de agentes del Ministerio Público en el país, con apenas 5 agentes por cada 100,000 habitantes. La gente puede pensar que es y que no quieren atender su carpeta o algo así, pero pues no, la realidad es que está muy sobrepasada la estadística para cada uno de los del personal de aquí de Fiscalía. La consecuencia es inmediata. Cientos de carpetas de investigación recaen sobre cada agente, provocando retrasos, errores procesales y casos mal integrados que terminan por caerse en tribunales. Además, la mayoría de los delitos ni siquiera llegan a denunciarse en la entidad guanajuatense. La cifra negra alcanza el 91.8%, es decir, 9 de cada 10 delitos no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, y de los pocos delitos denunciados, apenas en el 67.3% se inicia una carpeta formal de investigación. Es así que el Ministerio Público se convirtió en el principal cuello de botella del sistema penal. La falta de personal, peritos, policías de investigación y capacitación técnica provoca investigaciones débiles, detenciones sin sustento y liberaciones de presuntos responsables por errores procesales. A esto se suma la percepción ciudadana de corrupción y desconfianza. Lo que puede impedir a un ciudadano como ustedes, pues es el temor, es la represalia. Yo creo que la autoridad debe dar la confianza necesaria para que recurran a ella. En tanto, el presupuesto público destinado a las fiscalías continúa bajo cuestionamientos, aunque el Congreso de Guanajuato aprobó recursos para el ejercicio fiscal 2025. Dentro del presupuesto general de egresos, organizaciones civiles señalan que los resultados en procuración de justicia siguen sin reflejar mejoras visibles para las víctimas. En medio de la violencia y la alta incidencia delictiva, el Ministerio Público permanece como el eslabón roto de la justicia mexicana, una institución rebasada donde miles de carpetas se empolvan, los delitos prescriben y las víctimas siguen esperando respuestas. Mega Noticias, Jorge Camarillo.
Volvemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.